¿Qué ocurre cuando una nación africana rompe el silencio y siembra temor, incluso respeto, entre las grandes potencias con un rumor que nadie puede ignorar? El 15 de septiembre de 2025, el mundo entero dirige su mirada hacia Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Un silencio denso se extiende desde el corazón del Sahel, una región que durante siglos ha sido testigo de luchas, colonizaciones y resistencias silenciosas. No es exactamente miedo, es una inquietud más profunda, un susurro de cambio capaz de sacudir el frágil orden nuclear global. Este silencio recuerda a los momentos previos a los grandes giros históricos, como la caída del muro de Berlín o el fin del apartheid en Sudáfrica, cuando la calma aparente escondía una transformación inminente. En el centro de este vendaval, el capitán Ibrahim Traoré, un hombre que hasta hace poco era subestimado por la comunidad internacional y considerado apenas un actor secundario en la política regional, se convierte en el epicentro de una tormenta política mucho más peligrosa que cualquier golpe militar reciente ocurrido en África Occidental. Filtraciones confidenciales emergen y circulan incluso entre los más altos mandos de la inteligencia internacional. Burkina Faso, aquel país que por décadas fue visto como el eslabón débil del Sahel, ya no acepta su papel en la sombra africana. La sospecha se propaga con rapidez, como un incendio alimentado por la sequedad del desierto. ¿Y si África decide ahora escribir sus propias reglas nucleares? Por primera vez en siglos, la posibilidad de un escudo nuclear africano se instala en la mente de los líderes de todo el mundo. Ya no es solo un asunto militar. La diplomacia, la soberanía y la dignidad africanas tambalean ante la idea de un continente dispuesto a tomar el control de su propio destino. Esta inquietud recuerda a la conmoción causada por la India en 1974, cuando detonó su primera bomba nuclear y cambió para siempre las reglas del juego internacional. ¿Y si el rumor fuera cierto? África podría alcanzar un respeto y una autonomía jamás vistos, similar al cambio experimentado por China cuando desarrolló su propio arsenal en los años 60. Pero los riesgos son enormes: sanciones, aislamiento o incluso una guerra total. Una generación entera observa, consciente de que, si se confirma, este giro reescribirá la historia del poder global y la imagen de África para siempre. Pero, ¿cómo comenzó todo? La respuesta yace en una filtración secreta que desató una reacción en cadena, cuyas consecuencias nadie imaginó. Como en los casos históricos de Wikileaks o los papeles de Panamá, la difusión de información reservada tiene el poder de alterar los equilibrios más sólidos y de exponer verdades ocultas durante años. Para entender el alcance de este rumor, volvamos al origen. Una noche, un archivo clasificado salió de las sombras. Allí empezó la verdadera batalla por el destino de África. Imaginemos el escenario. Periodistas africanos, acostumbrados a cubrir conflictos locales y luchas sociales, reciben encriptados informes que solo los servicios secretos más sofisticados del planeta podrían haber elaborado. Bajo la aparente calma africana, se oculta una batalla invisible. ¿Quién mueve realmente las piezas y por qué hay tanto silencio? Desde la época de las independencias, África ha sido terreno de intervención, espionaje y manipulación por parte de potencias extranjeras. Solo que esta vez, el tablero parece estar cambiando de dueño. El 5 de septiembre, una filtración sacudió el continente. Periodistas africanos recibieron informes de inteligencia ultra secretos, exponiendo una trama que pocos creían posible. Los documentos acusan al capitán Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, de ir mucho más allá de la lucha anticolonial. Estaría construyendo el primer arsenal nuclear africano. Imágenes satelitales muestran un complejo fortificado al noreste de Ouagadougou, rodeado de baterías antiaéreas y túneles subterráneos. Blindaje pesado, sistemas de defensa y un flujo constante de personal armado refuerzan el misterio. David Albright, exinspector de armas de la Organización de las Naciones Unidas, afirma que allí existen las condiciones técnicas para enriquecer uranio a niveles militares. Ya no se trata solo de rumores. La evidencia visual y los testimonios de expertos elevan la alarma.
La trama escala aún más. Las filtraciones implican a Rusia y China, que no solo ofrecen asesoría, sino que aportan tecnología y logística de punta. Ingenieros y técnicos de ambas potencias han sido vistos entrando y saliendo del complejo bajo protección diplomática, mientras el gobierno guarda silencio absoluto. Este tipo de colaboración recuerda a la alianza entre Pakistán y China durante el desarrollo del programa nuclear pakistaní, que alteró el equilibrio de poder en Asia del Sur. El centro neurálgico de este poder es el uranio. Burkina Faso posee uno de los mayores yacimientos sin explotar del planeta. Desde hace 2 años, produce cientos de toneladas al año, bajo estricta vigilancia militar. Cada convoy es escoltado por vehículos blindados y equipos rusos de guerra electrónica, en rutas secretas que atraviesan el Sahel, lejos de miradas indiscretas. Esta operación logística es comparable a los movimientos de uranio en Kazajistán durante la Guerra Fría, cuando el material estratégico se transportaba con máximo sigilo para alimentar la carrera nuclear soviética. Oficialmente, las autoridades insisten en que el programa nuclear es civil, dedicado a la energía y la salud. Pero los documentos filtrados sugieren una meta mucho más ambiciosa: romper de una vez la dependencia y el silencio al que África ha sido sometida durante siglos. El caso recuerda al desarrollo nuclear de Corea del Norte, que durante años afirmó fines pacíficos hasta que demostró capacidad militar. El continente está ante una bifurcación histórica. Si las revelaciones son ciertas, África podría estar a punto de lograr una soberanía nuclear inédita. Si son una cortina de humo, el riesgo de sanciones, aislamiento y represalias internacionales es igual de tangible. En todos los casos, el destino de millones y la dignidad de la región están en juego. En la historia reciente, el caso de Irán demuestra cómo la sospecha nuclear puede llevar a sanciones devastadoras y aislar a un país durante décadas. Pero, ¿cómo llegó Burkina Faso a este punto de inflexión? Para entender los riesgos y las motivaciones, debemos retroceder y mirar de cerca los motores ocultos de esta peligrosa apuesta. Burkina Faso, como tantas naciones africanas, ha sido históricamente explotada por sus recursos, en particular su oro, algodón y ahora su uranio. La frustración ante contratos injustos y la presencia de empresas extranjeras que extraen riquezas sin dejar beneficios reales ha alimentado un sentimiento nacionalista que hoy encuentra su máxima expresión. Cuando el rumor de una bomba nuclear africana se transforma en amenaza real, la pregunta es brutal: ¿quién se atreve a detener lo inevitable? En la historia mundial, cada vez que un país ha estado cerca de cruzar el umbral nuclear, la comunidad internacional ha reaccionado con una mezcla de alarma, diplomacia y, en ocasiones, fuerza bruta, como ocurrió con Irak en 1981, cuando Israel bombardeó el reactor Osirak para impedir el desarrollo de armas nucleares. La noticia explota, y en pocas horas, las potencias occidentales quedan al borde del pánico. La OTAN convoca reuniones de emergencia, mientras sus líderes, tensos, temen perder el control del mundo que siempre moldearon. La situación evoca la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando el mundo estuvo al borde del conflicto nuclear por el despliegue de armas en el hemisferio occidental. El director de la CIA rompe el silencio. Esto es peor que Corea del Norte. Si Rusia está detrás, hemos perdido toda influencia. Sus palabras resuenan en la prensa internacional, sembrando duda y miedo en las capitales de Occidente. Los medios comparan la situación con el caso de Siria y su programa químico, que desató conflictos e intervenciones internacionales. En Washington, París y Londres, las opciones se debaten entre susurros y puertas cerradas. Ataques preventivos que incendiarían África, sanciones que traerían hambre y caos, sabotajes dignos de novela negra, incluso golpes de Estado orquestados desde la sombra. Pero cada camino parece costar demasiado. La experiencia en Irak y Libia demuestra que la intervención militar puede destruir países, pero rara vez resuelve los problemas de fondo y, a menudo, deja secuelas duraderas. Israel, que nunca ha tolerado vecinos nucleares, activa la Operación Zorro del Desierto. Su objetivo:
destruir las futuras instalaciones en Burkina Faso antes de que sean operativas. Unidades especiales y cazas aguardan órdenes. Satélites espían día y noche el Sahel en busca de un error. Esta estrategia recuerda las acciones preventivas de Israel contra los reactores en Irak y Siria, donde la sorpresa y la precisión fueron clave para evitar una escalada mayor. Pero Burkina Faso no está sola. Rusia instala sistemas S-400 y S-500 alrededor de los sitios críticos, prometiendo protección total y represalias inmediatas. Para Moscú, este pulso es mucho más que un juego africano. Es un desafío directo al orden mundial. En la Guerra Fría, la Unión Soviética brindó protección similar a Cuba y Vietnam, mostrando que la rivalidad global puede trasladarse a cualquier parte del mundo. China entra con miles de millones en inversión y tecnología de centrifugado avanzada. Ingenieros asiáticos aceleran el proyecto y entrenan a una generación de expertos africanos. Lo que parecía improvisado ahora es un desafío global con respaldo del Este. China, con su política de la franja y la ruta, ha demostrado que su interés en África es estratégico y de largo plazo, buscando aliados y acceso a recursos en una competencia silenciosa con Occidente. Irán, silencioso pero presente, transfiere misiles balísticos y envía instructores para fortalecer la defensa antiaérea y la logística local. La cooperación militar se profundiza y agrega una capa extra de amenaza. Irán, que ha sufrido sanciones y aislamiento, ve en África la oportunidad de crear alianzas que desafíen la hegemonía occidental. Mientras tanto, la idea de un bloque nuclear africano cobra fuerza. Mali, Níger, Argelia y Sudáfrica exploran alianzas discretas. Por primera vez, África se prepara para negociar de igual a igual, aunque eso implique romper siglos de sometimiento. Sudáfrica, de hecho, fue el único país africano que desarrolló armas nucleares, y luego las desmanteló voluntariamente en los años 90, sentando un precedente de responsabilidad, pero también de potencial técnico. Pero la unidad continental es frágil. Algunos gobiernos temen sanciones devastadoras y el espectro de la guerra civil. El debate se convierte en una lucha entre el orgullo y la supervivencia política. Países como Egipto y Etiopía se muestran cautelosos, recordando que una escalada nuclear podría agravar tensiones existentes y desestabilizar regiones enteras, como ocurrió en la península de Corea tras la guerra de los años 50. Ahora, el destino de África, y quizás del planeta, pende de un hilo. Cualquier paso en falso puede desatar una guerra global, hundir la economía, o quizá inaugurar una nueva era de dignidad para todo un continente. La comunidad internacional observa con la misma mezcla de temor y fascinación con la que se recibió la noticia del primer satélite soviético, el Sputnik, que marcó el inicio de la era espacial y la rivalidad tecnológica mundial. La tensión escala y las horas se vuelven decisivas. Entre amenazas y promesas, los actores del tablero mundial trazan sus estrategias, pero nadie está seguro de quién dará el primer paso. En los pasillos de la Unión Africana, los diplomáticos estudian precedentes, consultan asesores y recuerdan el Pacto de Pelindaba, que declaró a África zona libre de armas nucleares, pero que ahora se enfrenta a su mayor prueba. El rumor nuclear es salvación, condena o la mayor apuesta en la historia africana moderna. Con la sospecha de un escudo nuclear en el horizonte, África se enfrenta a tres sendas posibles. La primera, hacer una declaración pública y confirmar la posesión de armas nucleares. Sería un acto de soberanía absoluta, capaz de restaurar una dignidad largamente negada, pero que podría provocar una guerra inmediata, sanciones brutales y aislamiento total. India y Pakistán tomaron este camino en los años 90, desafiando la presión internacional y enfrentando décadas de embargo y diplomacia hostil. La segunda senda, el silencio. No confirmar, no negar. En ese vacío, crece una incertidumbre poderosa. La duda se vuelve un escudo invisible. Obliga a los adversarios a dudar antes de actuar y siembra ansiedad en las capitales del mundo. Por primera vez, África podría convertir el misterio
en una herramienta diplomática de disuasión. Israel ha mantenido durante décadas una política similar, conocida como ambigüedad nuclear, que le ha permitido mantener su influencia sin sufrir sanciones directas. La tercera opción, el enfrentamiento. Una intervención occidental directa, bajo el pretexto de detener la proliferación, puede arrasar la región, destruir infraestructura y vidas, y sembrar odio durante generaciones. Este escenario no solo amenaza a Burkina Faso, la reacción podría unir al continente en una resistencia feroz, o, por el contrario, fragmentarlo aún más bajo la presión del miedo y la desinformación. Las consecuencias serían similares a las guerras de Afganistán o Irak, donde la intervención extranjera tuvo efectos devastadores y prolongados. En este juego de escenarios, la unidad africana está en la cuerda floja. ¿Resistirá la presión internacional o será desgarrada por la desconfianza? Lo cierto es que, con solo el rumor de una bomba, la conversación cambió. África, por fin, está escribiendo su propia narrativa ante el mundo. Tal como ocurrió con Vietnam tras la guerra, el poder de la autodeterminación puede redefinir la imagen de un pueblo entero. El debate nuclear ya no es solo tema de gobiernos o ejércitos, es cotidiano. En mercados, escuelas, templos y hogares se discute el futuro. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por una voz entre los poderosos? ¿O la verdadera dignidad está en elegir la paz, aunque eso signifique vivir bajo la sombra de otros? Líderes religiosos, académicos y jóvenes activistas organizan foros y debates, buscando el equilibrio entre la seguridad y el bienestar real de sus comunidades. El destino de generaciones enteras pende de un hilo. Dignidad contra destrucción, independencia contra aislamiento, esperanza contra miedo. Cada camino abre puertas, pero también precipicios. Las historias de Japón después de Hiroshima, de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, muestran que la reconstrucción y la reconciliación requieren más que poder militar. Exigen visión y unidad. Entre tanta incertidumbre, surge una pregunta vital. ¿Es la bomba el fin último o solo la llave para algo más profundo? Líderes visionarios africanos, como Kwame Nkrumah o Nelson Mandela, soñaron con una África unida y fuerte, pero advirtieron siempre que el verdadero poder reside en la capacidad de educar y alimentar a su pueblo, no solo en la fuerza militar. La decisión de Burkina Faso puede marcar el inicio de una nueva era africana o desatar consecuencias imprevisibles. El mundo observa, expectante, mientras el continente redefine su papel en la historia. La comunidad internacional, desde la ONU hasta la Unión Europea, emite comunicados y busca mediadores, temiendo que cualquier error pueda tener efectos irreversibles. Una bomba atómica puede blindar la soberanía, pero ¿puede acaso llenar los platos o abrir escuelas en cada aldea africana? Este es el dilema urgente. El poder nuclear transforma la mirada del mundo hacia África, pero no satisface las necesidades esenciales de su gente. En Corea del Norte, la obsesión por el arsenal nuclear convive con la pobreza extrema y la falta de libertades básicas, un recordatorio de que la seguridad militar no garantiza el bienestar social. La verdadera libertad va mucho más allá de la disuasión militar. Se construye con educación, alimentos, innovación y, sobre todo, con la unión firme entre los pueblos africanos. La fuerza protege, pero solo la sabiduría sostiene el progreso duradero. Países como Singapur y Ruanda han demostrado que la estabilidad y el desarrollo son posibles cuando la prioridad es el bienestar colectivo y la inversión en capital humano. El escudo nuclear es un símbolo que impone respeto y altera el tablero global. Sin embargo, la prosperidad auténtica nace de la cohesión y de una visión compartida, no solo del temor. La bomba puede abrir puertas en la diplomacia, pero no cura ni alimenta. El reto para África es transformar su nueva influencia en reformas sociales, económicas y educativas que beneficien a toda la población. Hoy, África tiene una oportunidad inédita: usar su nueva influencia para negociar con voz propia. No se trata de amenazar, sino de exigir respeto, reclamar el control de sus recursos
y proponer nuevas reglas en el escenario internacional. Si se maneja bien, la amenaza puede convertirse en dignidad recuperada. La experiencia de Brasil y Sudáfrica, que optaron por caminos pacíficos y ganaron peso internacional, es una lección valiosa. Pero lo más importante ya sucedió. África dejó de ser objeto, y ahora es sujeto en la historia global. Ya no son otros quienes cuentan su relato. Lo escriben las propias naciones africanas. Eso inspira orgullo, pero impone una responsabilidad gigantesca. La mirada del mundo está fija en África, esperando ver si elegirá la confrontación, la negociación o la transformación. El peligro es evidente. Priorizar armas puede desviar recursos vitales de la educación, la salud y el bienestar. Si África se pierde en la carrera armamentista, puede desperdiciar la oportunidad de un renacimiento basado en unidad e innovación. El ejemplo de la Unión Soviética, que colapsó bajo el peso de su gasto militar, es un recordatorio de que la fuerza sin desarrollo interno es insostenible. Sin embargo, si prevalece la unión, este podría ser el inicio de una era en la que África avance más allá del miedo, hacia una soberanía plena y compartida. Convertir el respeto que otorga la fuerza en prosperidad y justicia para todos es el desafío real. Esto implica crear instituciones fuertes, invertir en ciencia y tecnología y fomentar la integración regional, como propone la Agenda 2063 de la Unión Africana. África está en la encrucijada. Elige entre el poder de la bomba o el poder de la comunidad. Lo que decidan ahora marcará el rumbo de todo el continente para las generaciones siguientes. Las decisiones tomadas hoy resonarán durante décadas, determinando si África será recordada por su capacidad destructiva o por su liderazgo en el desarrollo humano y la paz. La revolución más profunda de África no es un estallido de uranio, sino la chispa de una conciencia colectiva que se niega a ser silenciada. El derecho a decidir el propio destino se convierte en la verdadera explosión, una fuerza imposible de contener. Como ocurrió en la primavera árabe, cuando millones de personas salieron a las calles exigiendo libertad y dignidad, el cambio profundo nace del pueblo y de la convicción de que otro futuro es posible. Hoy, África ya no acepta ser un tablero donde otros juegan partidas ajenas. El continente comienza a mover sus propias piezas con determinación, y el mundo está obligado a mirar de frente ese despertar. Las potencias extranjeras deberán repensar sus estrategias y aceptar que el paternalismo ya no tiene cabida en el siglo XXI. Burkina Faso, bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré, ha encendido una discusión que atraviesa fronteras, miedos y siglos de dominio. Por primera vez, la posibilidad de un escudo africano, no solo nuclear, sino político y moral, reta el equilibrio impuesto por potencias externas. La historia de Vietnam, Cuba y Argelia demuestra que la dignidad nacional puede resistir décadas de presión, pero solo florece plenamente cuando se acompaña de desarrollo y unidad. ¿Qué significa que un país africano reclame voz y voto en la seguridad global? ¿Qué implica que aspire a decidir cómo proteger sus recursos y su gente, sin pedir permiso? Es una pregunta que sacude tanto a sus vecinos como a quienes, desde lejos, nunca imaginaron tener que responderla. Es un dilema para la Unión Africana, que debe hallar el equilibrio entre el derecho a la autodeterminación y los compromisos internacionales de no proliferación. Durante siglos, la dignidad africana fue silenciada, las decisiones tomadas desde capitales lejanas. Hoy, la sospecha de un proyecto nuclear africano obliga al planeta a escuchar. No es solo un rumor, es una ruptura de las reglas, una afirmación de poder y una declaración de futuro. Como la Revolución de Ghana en 1957 inspiró a todo el continente, el despertar de Burkina Faso podría ser el catalizador de una nueva era. Pero ningún futuro está garantizado. Las sanciones, el aislamiento o incluso la guerra son amenazas reales. Sin embargo, también existe la posibilidad de transformar la narrativa, que las próximas generaciones hereden un continente capaz de defender su soberanía y decidir su propio rumbo. Esto requerirá líderes visionarios, instituciones sólidas y una ciudadanía activa y comprometida.
Aquí es donde entras tú. Cada voz cuenta. Lo que elijas compartir, defender o cuestionar hoy puede inclinar la balanza entre dignidad recuperada y sometimiento perpetuo. No es solo un desafío de Burkina Faso o del Sahel. Es una cuestión africana, incluso mundial. En la era de las redes sociales y la información instantánea, tu opinión puede viajar más lejos que nunca y sumar fuerza a los movimientos de cambio. ¿Estamos preparados para reconocer el derecho de África a elegir y proteger su camino? ¿O permitiremos que otros escriban esa historia una vez más? El silencio, también, es decisión. La historia demuestra que las oportunidades perdidas rara vez vuelven y que cada generación es responsable de las decisiones que toma o de las que deja tomar a otros. Reflexiona y comenta. ¿Crees que África debería tener plena libertad para decidir sobre su soberanía nuclear? Tu voz puede sumarse al reclamo de dignidad o dejar que el futuro siga en manos ajenas. Imagina un África que, en lugar de ser definida por la pobreza y el conflicto, sea admirada por su capacidad de diálogo, innovación y liderazgo en la paz mundial. Porque la revolución más decisiva de este siglo no será televisada, pero sí será discutida y recordada. Todo empieza cuando elegimos hablar. La historia de África, como la de todas las grandes civilizaciones, será escrita por quienes se atreven a alzar la